Bai, Nos dice Prieto, Aguirre creyó hasta el instante la inevitable derrota que triunfaríamos. Y a partir de la debacle supuso que estábamos en víspera de recobrar nuestras libertades. Con esa esperanza ha muerto. Y dice el líder socialista, la inesperada y triste noticia del fallecimiento de José Antonio me sobrecogió. ¿Cómo reemplazar a José Antonio? Nadie en el Partido Nacionalista Vasco ni en los demás partidos reúne sus dotes excepcionales, a las que he señalado en forma sumaria. Así era José Antonio de Aguirre y Lecube, según el parecer de quien, como yo, discrepó de sus ideas y desaprobó frecuentemente sus actos. Como he señalado, y como ha señalado algún historiador, y este es el aspecto que querría subrayar yo hoy aquí, Aguirre fue un referente de la política internacional de los años 40.